encuentros que, como su nombre lo indica, es un portal que ha sido creado básicamente para, eh, para no solamente desarrollar temas vinculados a la solución pacífica de conflictos como es la mediación o como es el arbitraje, sino también para abordar temas como el que estamos abordando hoy, que es un tema álgido, un tema de primera línea, que sin duda alguna tiene que llamarnos la atención, y en ese sentido tenemos con nosotros a un panel que no dudo en calificarlo como un panel de lujo, ya que todos los panelistas son expertos en el área y sin duda alguna van a enriquecer este evento. Hoy nos toca abordar, como ya dije, el tema vinculado más que todo a la seguridad ciudadana, aunque el término seguridad es muy amplio, porque no solamente abarca la seguridad ciudadana, abarca la seguridad nacional de un país, abarca la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, en fin, una serie de aristas que tienen que ver con la seguridad, pero que de alguna manera se ha visto potenciado como tema, no solo por la pandemia que hemos sufrido todo este año que pasó 2020, sino por las nuevas modalidades de delitos o de violación de los derechos de las personas que se han, repito, potenciado con la pandemia. O sea, prácticamente este año 2020 hizo que le cambiara la vida a muchas personas, a millones de habitantes del planeta. Es como si se hubiera detenido el tiempo. Pero la particularidad del COVID-19 es que, a diferencia de otras pandemias que han azotado el mundo, no han tenido, digamos, o no ha estado relacionado con guerras o como consecuencia de ellas, sino es una especie de batalla nueva que, según algunos, pudiera tener un origen de guerra bacteriológica. Esas son teorías que hay al respecto, pero han habido desastres en los mercados, las migraciones masivas e incontroladas repotenciadas por el virus, el elevado nivel de desempleo, su efecto devastador, consecuencias geopolíticas, son lo que distinguen al COVID-19 de otras grandes pandemias de la historia. La misma OIT ha estimado que para finales del 2021 tengamos 25 millones de nuevos desocupados, con efectos inmediatos al sistema de protección social, servicios sociales, etc. Entonces, si bien las medidas que han tomado muchos gobiernos para limitar el contagio han interrumpido eslabones o diferentes eslabones de la cadena criminal, como sería la posible interacción de víctimas y victimarios, dadas las restricciones de movilidad, las cuarentenas, etc., hay otros delitos que han ido increciendo. Si algo está demostrado, esta situación es que el exceso también por la vía ya de la tecnología digital, de la informática, el exceso de información puede resultar también incapacitante, como la falta de información. Y todo este tema hace más influencia o hace más, si se quiere, vulnerable a los seres humanos de agentes exteriores, vulnerables a los ciberataques, y sin duda, de alguna manera, los tráficos de sustancias ilícitas, así como acciones de orden terrorista, se han igualmente, si no expandido, por lo menos adoptado nuevas modalidades. Para abordar todos estos retos y desafíos, tenemos hoy a un panel de lujo integrado por profesionales calificados, expertos y reconocidos en el tema de seguridad sobre distintas aristas. Le doy entonces la más cordial bienvenida a Javier Ignacio Mallorca en Caracas, a Víctor Amram en Miami y a Samuel Yekutieli en Israel. Bienvenidos y gracias por participar. Antes de iniciar el conversatorio, me permitiré, en mi condición de moderador, dar algunas pautas para el óptimo desarrollo de este evento. Cada panelista dispondrá, en principio, de un máximo de 15 minutos entre 12 a 15 minutos para sus respectivas exposiciones iniciales. Al final de dicho límite de tiempo, de ser necesario, lo advertiré,
con el sonido de una campanita. Al final de todas estas exposiciones, los participantes podrán elevar sus preguntas dirigidas a los panelistas o al moderador a través de la aplicación chat que nos brinda Zoom. A continuación, procedo a la presentación de los mismos y en ese mismo orden oiremos su disertación. Tenemos en primer lugar a Javier Ignacio Mallorca, es un conocido y respetado periodista, investigador y escritor venezolano especializado en ciencias forenses y criminalísticas. Se ha desempeñado en distintas columnas periodísticas como Runrunes, en Tal Cual Digital, ha sido instructor de ética y periodismo en varias instituciones como en la Universidad de los Andes y el Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela, es periodista reconocido del Nacional, donde también ha sido columnista, fue jefe de los servicios de información de la Gobernación del Estado Miranda, es un consultor tanto en seguridad y asuntos militares en embajadas y corporaciones privadas. Es un especialista, como ya dije, en ciencias forenses de la Universidad el Instituto de Policía Científica, el IUPOLC, y también tiene un posgrado en comunicación social con una mención especial para periodismo de prensa en la Universidad Central de Venezuela. No solamente es periodista, es escritor, aparte de articulista y analista, y dentro de sus obras merece mencionarse Fumigación y Conflicto, El secuestro y la toma de rehenes, una nueva realidad, Terrorismo, ensayos para el debate, Venezuela, consecuencias del aislamiento en la lucha contra el tráfico de drogas, Venezuela, guerrilleros y paramilitares como actores de la delincuencia organizada, análisis estadístico delictivo, la FARC en Venezuela, un huésped incómodo, herencia de una guerra, secuela de las conversaciones de paz en La Habana sobre la criminalidad venezolana, las megabandas, una aproximación a la insurgencia criminal de Venezuela, manual de prevención del robo de hurto de vehículos, granadas al vuelo, auge del uso de armas explosivas. Y también está afiliado tanto a el Observatorio del Crimen Organizado para Latinoamérica y el Caribe, así como también es miembro de la Comisión de Seguridad de Fede Cámaras y también en la Universidad Católica Andrés Bello se desempeña en el Centro de Estudios Políticos y Gobernabilidad en este campo. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 1997. Entonces, también tiene una columna importantísima denominada Crímenes sin castigo. Ahora, Javier, aterrizando un poco en nuestra geografía latinoamericana, observamos cómo algunos grupos criminales han intentado desempeñar el papel de las instituciones gubernamentales y oficiales en territorios donde tienen una fuerte presencia, particularmente en la ciudad de Caracas. Son emblemáticas las megabandas delictivas fuertemente armadas, algunas de ellas mejor ejecutadas que la misma policía. E incluso en sus territorios, cínicamente llamados zonas de aplican estrictas medidas de salud, Natán, disculpa. de desinfectar los alimentos. Natán, disculpa. Sí. Es que, Javier, hay mucho ruido de tu micrófono. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, pero tienes mucho ruido de fondo. Bueno, es que estoy ahorita en un café. Buenas tardes a todos. Me encuentro en la calle realizando una gestión que no podía omitir. Y bueno, he hecho una parte para atenderlo a ustedes. Voy a tratar de moverme. Por favor, denme un minuto a ver si es posible encontrar un sitio mejor. Adelante. Yo continúo con mi presentación. Entonces, en tus artículos, tú te has referido, lo que es conocimiento público, a megabandas delictivas fuertemente armadas, algunas de ellas mejores equipadas que la misma policía, que incluso en sus territorios cínicamente denominados zonas de paz, aplican medidas de salud, prácticamente ejercen un gobierno incluso para evitar la pandemia. Pero se sabe que el objetivo principal de estos grupos no es proteger a la población local, sino proteger sus intereses criminales. Recientemente el comisario exilado Iván Simonovic,
condenó la ineficiencia del régimen venezolano cuando afirmó que si no han podido con el Coqui y su banda, no creo que puedan defender el Esequibo. Bien, ante esta situación, quisiéramos saber cuál es tu enfoque, Javier. No sé si puedes ya... Sí, con mucho gusto. Espero que me puedan escuchar bien. Estoy ahorita en un lugar abierto, pero creo que, bueno, el audio y la tecnología pueden facilitar este encuentro virtual. Adelante. Gracias. Como les dije, pido disculpas de antemano por los ruidos que se puedan introducir en este diálogo, pero estoy en un lugar público. Estaba haciendo una gestión para poder salir del país, es la prueba del COVID, en fin. Todas esas cosas que ustedes ya saben, en otras partes son mucho más sencillas, pero aquí en Venezuela resultan altamente dificultosas. Bien, vamos a entrar en la materia, Natán. Muchísimas gracias por la invitación y además mis parabienes para los demás panelistas que han sabido entender la premura del caso y han podido cederme el turno para que yo intervenga en primer lugar. Efectivamente, Natán, lo que tú estabas exponiendo en la introducción forma parte de una de las premisas básicas que se están manejando hoy en día para comprender un poco qué es lo que está ocurriendo en materia de criminalidad en Venezuela. Y cuando decimos Venezuela, nos estamos refiriendo a una situación que se convierte en un factor. Se fue el sonido. También de paso de la famosa diáspora, sino también a las islas de la cuenca del Caribe que, según las estadísticas que maneja el comisionado para temas migratorios de la OEA, David Smolansky, en este momento alojan a casi 500.000 de venezolanos, lo cual para estas islas es una cifra sumamente importante. Este proceso lo veníamos advirtiendo desde el año 2016. En aquella oportunidad se trataba de algunas señales que pudimos percibir de manera incipiente en cuanto a la expansión criminal de grupos venezolanos, que en aquellas oportunidades no generaba mucho escándalo porque el proceso migratorio no tenía las dimensiones, la magnitud que hoy tiene. 5,5 millones de personas que han salido del país, contadas por ACNUR a partir del año 2017. Y les repito, esa primera advertencia que lanzamos en un trabajo llamado AMPA for Export fue emitida en abril de 2016, si mal no recuerdo. Entonces ya allí se percibían algunos delitos recurrentes en el exterior, es decir, en los lugares a los que estaban llegando los integrantes de lo que podría denominarse la segunda ola migratoria. Todavía era una ola de migratoria en avión, conformada esencialmente por profesionales universitarios, pero que en aquel momento también era utilizada como una especie de paraguas para que estos grupos que hacían vida criminal en Venezuela pudieran alojarse en otros países. Fue como una especie de primer envío. ¿Qué ocurrió después? La comunidad internacional empezó a fijarse en el tema venezolano. Estamos hablando de la declaratoria a partir del año 2018 de lo que se ha denominado como una emergencia humanitaria compleja. Esto quiere decir que la crisis profundísima que hoy se vive en Venezuela no es el producto de, por ejemplo, el deslave de 1999, es decir, una catástrofe natural, un tsunami, un deslave, un terremoto, tampoco de una guerra, pero sí de una situación de profundo conflicto que genera decisiones en términos de acciones u omisiones por parte de quienes tienen la responsabilidad o han tenido la responsabilidad de gobernar al país desde hace ya más de 20 años. Es decir, que forman parte además de la misma línea política. Entonces, en base a eso se han tomado acciones y se han dejado de tomar decisiones que han propiciado esta crisis humanitaria compleja. Esta situación ha traído una profunda violencia por parte de cuerpos de seguridad en Venezuela y una de las consecuencias
que podríamos llamar inesperadas, aunque, digamos, inesperadas para el común de los analistas, era precisamente que esta violencia ejercida desde el Estado aceleraría los procesos migratorios, los desplazamientos, los fenómenos de desplazamiento, tanto internos como externos, de integrantes de organizaciones criminales. Entonces empezamos a ver a partir del año 2019 algunas primeras denuncias en cuanto al posicionamiento, por ejemplo, de elementos del llamado Tren de Aragua en Perú, en Lima, pero también los vimos asaltando a individuos que portaban relojes de alta gama en Chile, y desde luego en Colombia, que era el primer punto de parada de estas olas migratorias, y sigue siéndolo. También se veía una especie de alojamiento, posicionamiento, toma de espacios por parte de estos individuos en ciudades como, por ejemplo, Bogotá, en el área conocida como Bronx. Estamos hablando de Barranquilla, estamos hablando de toda el área fronteriza con el estado Zulia, y desde luego la puerta por excelencia de Venezuela a Colombia, que es Cúcuta. En fin de cuentas, este es un proceso que solamente el año pasado ha traído, de acuerdo con cifras manejadas por la Fundación Redes, Funda Redes, más de 45 muertes solamente en el área de las trochas de frontera, que es donde se produce el cuello de botella y donde se hacen eclosión los conflictos entre aquellos grupos que intentan posicionarse y dominar estos pasos con fines extorsivos y aquellos que ya están allí. Estamos hablando no solamente de la FARC, del ELN, bandas criminales colombianas, sino también el famoso Tren de Aragua y algunas estructuras que han sido alojadas en este sector de manera incluso exprofeso por elementos del régimen. Nos referimos a esta agrupación que se llama Colectivo de Seguridad Fronteriza, que empezó a hacer presencia en el área de San Antonio, Ureña, pero también hacia Colón, con motivo de los intentos, de repeler los intentos de llevar ayuda humanitaria a Venezuela desde el área de Cúcuta. Recordaremos a principios de 2019, en febrero de 2019, todo el conflicto que esto trajo, y uno de los actores que estaba allí aunando esfuerzos con el régimen venezolano, con los militares, era este famoso Colectivo de Seguridad Fronteriza, que de acuerdo con analistas es una especie de nueva fachada de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. En fin, estamos hablando de una situación que no está todavía consolidada, es una situación en desarrollo. Estamos hablando de un proceso que no está estabilizado. Por el contrario, en algunos lugares de Colombia se ve una profunda inestabilidad por la entrada, la irrupción de estas estructuras. Recordemos, por ejemplo, los conflictos que hubo a finales del año pasado, nos referimos al último trimestre del año, con motivo de las operaciones policiales y militares para neutralizar en Colombia a los representantes de las megabandas de los Leal, de los Meleán y de una megabanda que ha salido como una especie de desprendimiento de la megabanda de los Leal, que se denomina Jayco Masacre, en virtud del apodo de su líder, que es un ex funcionario de la Guardia Nacional. Todos ellos entonces están en conflictos entre las propias estructuras y además con las estructuras que ellos intentan desplazar en Colombia, y desde allí, desde Colombia, una vez que asumen posiciones, empiezan a extorsionar, que ese es el delito primordial en este momento, lo que les da la caja chica a comerciantes venezolanos, porque son estructuras que se han internacionalizado, es decir, el hecho de que la banda de los Meleán, de que la banda Los Leal, de que la banda Jayco Masacre, de que el Tren de Aragua estén con un pie en Colombia, no quiere decir que abandonan el escenario venezolano. Por el contrario, y les reitero, este es un proceso de expansión criminal. Eso por el lado de la fachada occidental, pero si nos asomamos, por ejemplo, a la fachada norte-oriental, la que da desde Delta Macuro, desde el área de Sucre,
estos estados que tienen, es decir, apenas a 3 horas de navegación, a San Fernando en Trinidad, bueno, allí hay un pasaje que es muy intenso en cuanto al traslado de drogas y de emigrantes ilegales, que intenta ser explotado precisamente también por la banda del Tren de Aragua. Y ha entrado desde luego en conflicto con aquellas del estado Sucre, que eran 3 o 4 que pudimos precisar en su momento, y han entrado en conflicto de manera muy severa. Recordemos estos videos que fueron divulgados en redes sociales a mediados del año pasado, en plena cuarentena, estos individuos tratando de dar fuego a elementos de grupos contrarios, utilizando fusiles de asalto, granadas, en fin, armamento de guerra, que uno se pregunta siempre de dónde ha salido. Bueno, toda esta es una situación inestable, todavía no se ha consolidado. El estado Sucre y Delta Macuro, con sus múltiples caños, son, por decirlo así en este momento, un territorio abierto para todos estos grupos. Y algo similar tenemos entonces en la fachada noroccidental, todo lo que da hacia las islas ABC. Recientemente leíamos un reporte del Departamento de Estado referido estrictamente al tema de las drogas, pero llama mucho la atención que en ese reporte se sugiere, se señala que las redes que estaban dedicadas al tráfico de drogas desde el área de Falcón hacia las islas del Caribe, especialmente Aruba, Curazao y Bonaire, también serían compatibles con las redes que están llevando emigrantes ilegales a esas 3 islas. De manera que allí hay también una situación que está generando conflictos, muchísimos conflictos. Recientemente la autoridad curazoleña tuvo que pronunciarse al respecto, aclarando algunos términos en cuanto a la migración y el tratamiento que recibirían los venezolanos que estaban allá. Lo mismo está ocurriendo en Aruba. Y en fin, si asomamos la mirada hacia el Caribe superior, desde luego encontraremos menos venezolanos porque el esfuerzo es mucho mayor, pero también hay elementos allí posicionados. Sin ir más lejos, hace un mes apenas encontramos el caso, la denuncia de una joven que se había trasladado a Bahamas y que en un momento determinado se percató de que estaba cayendo en manos de unas redes de trata de blancas y envió una alerta público a través de redes sociales que generó gran escándalo y que en este momento todavía tiene una averiguación en curso. Estos son episodios, casuísticas que uno puede pensar que se trata de hechos aislados, pero que en realidad obedecen a procesos, fenómenos que ya habían sido advertidos, por lo menos desde el punto de vista de los análisis que se hacen aquí en Venezuela en círculos de evaluación de temas de seguridad ciudadana. Quien les habla, y esto no creo cometer una incidencia sobre eso, en una reunión celebrada en 2018 en Trinidad y Tobago, ya les advertía sobre la actividad de estas redes que tienen a Trinidad y Tobago como punto de paso. Por cierto, que allí la autoridad trinitaria solamente reconoce la existencia de unos 15, 16 mil emigrantes, pero las cifras que maneja ACNUR desde aquel momento, de aquellas reuniones que se sostuvieron en la propia Trinidad, hablaban de 40.000 venezolanos. Entonces estamos hablando de una proporción de 3-1, que es bastante grande, y esto solo es Trinidad. Entonces allí estamos viendo un proceso de expansión también de otras actividades ilegales que tienen que ver básicamente con mercados de delincuencia organizada. Esto es desde luego un cuadro de brocha muy gorda que he estado tratando de pintar para ustedes. No quería desaprovechar esta oportunidad para transmitirles esta información. No piensen entonces que se trata de una situación que ya está estabilizada. Por el contrario, en la medida en que se profundiza la crisis, en la medida en que no se encuentra una salida política a la crisis venezolana, cualquiera que esta salida sea, en esa misma medida todas estas situaciones se van a ir agravando. Y la comunidad internacional, quiéralo o no, va a tener que tomar cartas en el asunto. Y con esto, Natán, termino mi intervención. Disculpen, nuevamente les pido lo hagan.
el ruido de fondo, pero no quería perder la oportunidad de comunicarme con ustedes y compartir estas informaciones. Cómo no. Javier, muchas gracias. La manera, vamos a decir, puntual, la capacidad de resumen que exhibe, creo que es totalmente nutritiva y realmente es preocupante todo este panorama porque como tú bien apuntas, es algo que no comenzó recientemente, es algo que se viene gestando de muchos años atrás y que nos pone frente a una situación donde ya no es solamente el tráfico de drogas o la economía en general lo que se está globalizando a nivel mundial, sino este tipo de delincuencia que independientemente de su vínculo con el narcotráfico internacional, ya apunta a una delincuencia vinculada con grupos paramilitares, con grupos guerrilleros, pero que trasciende las fronteras. Es decir, no solamente que trasciende las fronteras, sino que además crea alianzas. A mí me llamó mucho la atención tu reciente columna que tú titulas como Crímenes sin castigo, se las recomiendo a todos, donde tocas varios aspectos de la realidad, pero me llamó mucho la atención lo de la alianza de las megabandas, a la cual ya tú hiciste referencia, incluso que se ha creado como una especie de segunda Marquetalia, que es el lugar geográfico donde nació la guerrilla de la FARC y la resistencia, vamos a decir, armada en Colombia. Entonces, ahí vemos cómo me llamó la atención también, recientemente hubo una noticia según la cual el gobierno de Venezuela, a través de la Fuerza Armada Bolivariana, supuestamente o presuntamente había bombardeado un campamento de la FARC y eso causó, digamos, en el occidente, creo que fue en Apure, eso llamó un poquito a confusión porque siempre se ha estimado pues de que la FARC, al igual que el ELN, son grupos aliados del régimen venezolano, pero aparentemente, según informaciones que tú debes conocer mucho mejor, existen dos FARC que nos han acatado el plan de paz, la comandada por Jesús Santrich y Márquez, que es con la que se tiene más cercanía al gobierno, pero que habrían otros estamentos guerrilleros que no gozan de el visto bueno ni de Iván Márquez ni de Jesús Santrich, y que eso habría motivado pues que las Fuerzas Armadas Bolivarianas intervinieran en ese sentido. También es preocupante cuando tú te refieres a la parte de los nexos con el AMPA o con las megabandas brasileñas. Entonces, todo este tipo de situación que tú dibujas muy bien, tanto en tu exposición como en esta columna, Crímenes sin castigo, vemos que también de alguna manera se va desde la delincuencia más alta a nivel de grandes sumas de dinero, a nivel de la corrupción política, del narcotráfico, etcétera, a un nivel donde se golpea directamente al ser humano, como es cuando estas inmensas, masivas migraciones son pasto de extorsión de militares, policías, guerrilleros, operadores de megabandas, los llamados coyotes, etc. Entonces, realmente es un panorama muy preocupante porque revela de alguna manera la debilidad no solamente del régimen venezolano, sino de muchos regímenes, tanto de Latinoamérica como incluso de la región europea, en controlar este tipo de crimen que se ha potenciado y desarrollado a raíz también de la pandemia. Bien, dicho esto, voy a pasar al próximo panelista que tenemos también acá y me refiero a comisario general conocido por todos, autor de libros, investigador, teórico, Víctor Amram, desde la ciudad de Miami. Realmente un orgullo tenerte, Víctor, con nosotros, venezolano, judío, psicólogo, investigador, escritor. Se desempeñó en Venezuela como comisario general del Cuerpo Técnico de Policía Judicial para la época llamada PTJ, hoy CICPC. Tiene una maestría en Seguridad Nacional con amplia experiencia en el cumplimiento de la ley en los sectores público y privado, así como en el campo académico. Experto en la gestión exitosa de secuestros y situaciones de rehenes, que muchos vivimos y pudimos ver en años anteriores. Somos testigos de esa capacidad de Víctor
para poder solucionar o intervenir psicológicamente ante un secuestro. Investigaciones internacionales de narcotráfico y análisis de terrorismo y antiterrorismo. Conocimiento sólido de conductas delictivas, negociación de rehenes y análisis de situaciones de alto riesgo. Capaz de diagnosticar escenas delictivas y el pronóstico de posibles resultados criminales. Competencias fuertes en la creación de planes de estudio para la formación académica de materias relacionadas con la aplicación de la ley, así como la enseñanza. Un excelente docente, excelente observador, orientado a los detalles, persuasivo, líder natural y entusiasta, trabajador de equipo. Actualmente en la ciudad de Miami dirige vía online el programa Radio Libertaria, ¿verdad? Ahora, él nos va a disertar hoy sobre la seguridad frente al nuevo orden. Es decir, donde vamos a ver qué efecto está teniendo un aumento notable de las ciberamenazas, los dominios malignos, ataques crecientes que sufren los proveedores de servicios sanitarios y productos de primera necesidad, el comercio fraudulento de equipos de protección y medicamentos, así como la venta y falsificación de estos productos, el incremento de venta de drogas a través de las redes sociales. Entonces, también el hecho de que ya también se ha detectado que se trafique con vacunas que son falsas. Entonces, dicho esto, le doy la más cordial bienvenida y dejo en el uso de la palabra al comisario, profesor y analista Víctor Amram. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Natán. Realmente me sorprendí la cantidad de cosas que yo puedo hacer, ¿no? Gracias. Natán es un hombre que evidentemente nos conocemos desde muchacho y tenemos una vida compartida en muchas cosas desde tiempos de estudiantes. Por eso el aprecio especial de Natán cuando me pone tantos adjetivos. Gracias. Ahora, quiero decir antes de empezar a hablar una cosa interesante, y es que mencionaste de que Javier había participado en un libro sobre secuestro. Es interesante porque justamente Sammy, Javier y yo formamos parte de ese libro que hasta la fecha trasciende en el tiempo. Es realmente importante, fue la creatividad de Sammy, que fue el que lo promovió realmente a través de justamente una serie de conferencias, y luego con Javier también incorporado al panel, incorporado a la redacción, y realmente pues me alegra volvernos a encontrar los tres acá para hablar justamente de seguridad, que es el tema que nos ha unido durante todos estos años. Bien, yo quisiera realmente apuntar en principio a la globalidad, es decir, a lo que realmente sería, digamos, conceptos más universales para luego entrar en los detalles de un país como el nuestro, un país como Venezuela, que obviamente es un laboratorio de lo que está pasando en el mundo. Y es interesante porque a veces encontramos que aspectos históricos que nosotros habíamos estudiado de niños, por ejemplo, los vemos de repente en viva realidad en ese laboratorio que significa Venezuela, y que de alguna manera pues que sirva de escuela para aquellos países que todavía están alejados de esa problemática y que pueden caer en cualquier momento. Hay dos cosas que me vienen a la mente empezando. La primera, lo que le oí una vez al doctor Juan Manuel Mallorca, que fue mi primer jefe en el Ministerio de Justicia, antes de yo entrar a la PTJ, estuve con él un año, y le escuché en una conferencia que compartimos. La seguridad comienza en casa. La seguridad comienza en la casa. Y esto es importante porque si nosotros estamos viendo eso que llaman el nuevo orden, que a veces podemos pensar que es el nuevo o el viejo desorden, realmente hoy convertido en legalidad, nosotros podemos pensar que si aquellas casas bien formadas, bien fundamentadas, inclusive me atrevo a decirlo porque no tengo por qué no hacerlo, fundamentadas en el temor a Dios, que es como crecimos nosotros, como conocimos nosotros,
una escuela pública donde se daba evangelio todos los sábados por la mañana. Así que, sí, fundamentados en el temor a Dios. Y ahora encontramos ese problema pandémico de disolver las familias o crear un nuevo estilo de familia. No soy homofóbico, solamente estoy comentando de que es un nuevo estilo de familia, que obviamente está produciendo generaciones completamente diferentes. Cuando estuve en Israel haciendo el posgrado en criminología, había mi profesor y director de la escuela de Derecho se llamaba el doctor, perdón, se me fue la memoria en este momento, pero eso es normal a esta edad, ¿no? Que se le vayan unos aspectos de memoria. Bueno, en ese momento él introduce un aspecto teórico muy importante desde el punto de vista de la criminología. Él dice que en el binomio normal que se hablaba siempre, donde para que ocurra realmente un problema delictual, tiene que existir dos cosas. Una, que la ley determine que algo es ilegal. Si la ley no lo determina o si la ley le cambia el marco referencial, obviamente el delito deja de existir. Pero y gracias a lo que está pasando en muchas partes, inclusive aquí en los Estados Unidos, con la marihuana. La marihuana tiende a descriminalizarse, ya no. Encontramos estados donde es natural, por lo tanto ya no es delito. Eso es un cambio que elimina a uno de los dos factores, que es la ley y el ejecutante, que es el que realmente va a terminar de cerrar el círculo. Sin embargo, nos dice en ese momento el doctor Shohat, que es a quien yo me refiero de referencia, perdón, el lapsus, que había ese binomio, realmente era un trinomio. ¿Por qué? Porque además de la ley y el victimario, se necesita la víctima. Si el delincuente sale a la calle a romper con una norma jurídica, pero no consigue a la víctima, se regresa a su casa y no ha ocurrido el delito. Porque no es un problema de intención, es un problema de ejecución. De la misma manera, como en aquel entonces, mediados del siglo pasado, se cambia de alguna manera la panorámica de lo que es el delito. En este momento, frente al nuevo orden, se nos está cambiando completamente la nueva panorama de lo que va a ser el delito. En los primeros años, en los 70, 71, 72, me tocó hacerle la suplencia a Manuel Moguía Magasperi en la EFOFAC. Y tuve que dar una materia que se llama subversión. Y tanto ahí como después en la Metropolitana y en la Academia de PTJ, yo planteaba un ejercicio mental. Hoy la subversión es el enemigo del sistema. Las guerrillas, los terroristas son enemigos del sistema. Y les preguntaba a mis alumnos, ¿qué pasa si el gobierno es tomado por los subversivos? ¿Cómo se ve el panorama en ese momento? Yo decía que era imposible porque no podían llegar ninguno de ellos a gobierno. La historia nos demuestra todo lo contrario. Hoy sabemos perfectamente que subversivos, guerrilleros, terroristas pueden formar parte de un gobierno del sistema, usando los recursos del sistema para posesionarse de los gobiernos. Ese, uno de los casos, por supuesto, es Venezuela. No tengo que decirles cada uno de los componentes que están ahí, pero encontramos desde delincuentes de atracos a bancos, terroristas, miembros de guerrillas,
que forman parte de un gobierno. Y resulta entonces que lo que sostenía el sistema, pasamos, y se lo digo incluyéndome, a ser los enemigos del gobierno. Esto que mis alumnos en los años 70 lo veían como una fantasía, como un simple juego mental, hoy criminológicamente nos tenemos que pasear por ese escenario, porque no es solamente Venezuela. Tenemos a Venezuela, Nicaragua y Cuba como los grandes ejemplos de América Latina, pero no son los únicos. Los encontramos en muchísimos otros estados, aquí mismo en América. Sabemos que Argentina patina entre ambos bandos. Sabemos que Bolivia estuvo en un lado y se volvió a salir y ya volvió a entrar. Tenemos miedo por México. Tantos países aquí mismo en América y en Europa también, y en África, donde el gobierno es la causa, no el protector de la ciudadanía, es la causa del delito. ¿Por qué? Porque si la cabeza es el ejemplo, y el ejemplo que tengo a la cabeza es un atracador a bancos, no hay necesidad de mencionar nombres. Oye, quiere decir que ese tipo de presidente va a upar el delito y va a cambiar las instituciones clásicas tradicionales por miembros del mundo delictivo, del mundo del terrorismo, del mundo de las guerrillas. En estos días en Venezuela hay un conflicto con grupos guerrilleros que yo no entiendo. Y lo puedo decir abiertamente porque si son la misma gente, son el mismo grupo, no entiendo por qué pueden entrar en conflicto, salvo que se estén pisando la manguera o que de alguna manera estén custodiando territorios. Porque no lo entiendo de otra manera, porque forman parte del mismo conjunto. El único problema que se le presenta a los gobiernos infectados, de alguna manera, es que utilizan los recursos del sistema, del Estado, para combatir a sus enemigos, a los que les quitan territorio, a los que los afectan de alguna manera, especialmente en el narcotráfico, que es donde más lo estamos viendo. En este momento, toda la zona de Falcón y Paraguaná está muy influenciada por el cartel de Sinaloa, y por eso cuando ha habido conflictos en esa zona, porque las pistas de aterrizaje clandestinas están ahí y entonces el Estado aprovecha sus recursos para combatir a su enemigo natural, que es el cartel de Sinaloa. Por otra parte, si nosotros nos damos cuenta filosóficamente, por decirlo de alguna manera, el mundo está entrando en un absurdo. Los ratones persiguen a los gatos persiguen a los perros muerden a los amos y los amos se suben a los techos para cantar como un gallo. Oye, las cosas se han vuelto de una manera tan inversa que obviamente este nuevo orden al que nos estamos enfrentando y que nos vamos a enfrentar en los próximos años, nuestros hijos y nuestros nietos van a enfrentarse a ese nuevo orden, también está cambiando el pensamiento y va a cambiar las leyes. Hoy, lo que en los años 70, 80 era un grave delito, hoy se convierte en una forma de vida aceptada, aplaudida e inclusive patrocinada. El aborto, por ejemplo. El aborto es un delito. De toda la vida en Venezuela consideramos el aborto como un delito. De hecho, lo trabajé muchas veces, especialmente en Maracay, que tuve que trabajarlo porque trabajaba cualquier tipo de delito. Y entonces, ese delito, el aborto, hoy
países como los Estados Unidos está tendiendo a cambiar la legislación, no solamente para que el aborto sea legal, sino que además sea financiado por el Estado. Entonces, fíjense cómo de repente nos está cambiando completamente la mentalidad. Y eso va a hacer que muchas cosas que hasta ayer rechazábamos como delito, mañana las tengamos que aceptar. O como sucedió en Venezuela, que la corrupción, que ya existía desde antes, porque echarle la culpa solamente a Chávez no es correcto, y eso lo estoy planteando en mi próximo libro, porque ya de antes de la famosa Cuarta República, ya existía la corrupción. ¿Cuál es la diferencia? Que después se convirtió en obligatoria. Hoy, ser corrupto es una parte obligatoria de muchos de los empleados públicos. Entonces, obviamente, si la corrupción está arriba, si la corrupción está en el gobierno, si la corrupción está en los jueces, si la corrupción está en la fiscalía, lo demás simplemente es cantar y coser. Por eso, yo espero particularmente que la sociedad tome conciencia de hacia dónde estamos yendo, que no siempre favorecer los cambios es bueno, porque a veces detrás de la libertad de pensamiento vienen las encerronas como las que nos están haciendo ahorita con el virus, donde nosotros pasamos a estar encerrados, que ya lo vivimos antes en Venezuela, porque el delincuente está en la calle y nosotros nos encerramos bajo rejas en un país como el nuestro. Si nosotros como sociedad no reaccionamos, creo que el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos va a estar un poco comprometido. Natán. Muchas gracias, Víctor, por tu claridad, tu enfoque que no deja de ser menos preocupante que, obviamente, que lo que expuso Javier. Como comentario a tu exposición, yo me viene a la mente y a la memoria un estudio que hizo el doctor Jorge Sosa Chacín, con quien compartí escritorio de abogado por muchos años, llamado La Victimología. Creo que él fue el primero que escribió sobre ese tema, donde él demuestra, es una obra de hace más de 30, 40 años, cómo muchas veces la víctima es cómplice del victimario, ya sea porque está buscando un provecho y de ahí vienen las estafas, vio un negocio fácil, etc. Y entonces, como tú señalabas muy bien, la víctima muchas veces indirectamente o inconscientemente se hace cómplice del agresor o del victimario. El otro punto que me llamó la atención es que ahí hay un link con lo que puso Javier. Hace aproximadamente, si mal no recuerdo, 15 años, un famoso presidiario que entiendo que todavía paga prisión, no sé si falleció, en Brasil, ya conocido por el apodo de Marcola, él en una entrevista que le hicieron, él decía, con un nivel, vamos a decir, geopolítico que no es típico del jefe de una banda, de que ellos estaban convencidos, y él se refería a todos los carteles de narcotráfico a nivel mundial, a todos los grupos irregulares, de que tarde o temprano los estados iban a colapsar y iba a ser la delincuencia organizada la que iba a tomar el poder. Ya no estamos hablando de terrorismo islámico ni de guerrillas marxistas, sino de delincuencia. En Caracas lo estamos viendo y tú lo señalabas muy bien. Caracas está en manos de megabandas. Es que cuando en nuestra época una banda era la que es una banda de San Agustín, una banda de cualquier barriada que se limitaba a atracar, eventualmente a secuestrar. Hoy no, hoy son ejércitos, son grupos armados organizados con un armamento superior al de la policía muchas veces y que recientemente tomaron la autopista que va hacia Montalbán, atracaron a policías. Con eso les digo todo. Entonces, es una degradación, independientemente del grado de tolerancia por la corrupción que la hay y que viene de atrás, es un ambiente de descomposición muy peligroso, sobre todo a nivel pues, latinoamericano,
con la intervención de los carteles, etc. Bien, me toca ahora darle la palabra al buen amigo especialista en seguridad, tanto en Venezuela como en Israel, Samuel Yekutieli. Conocido por todos, Samuel ha hecho una gran carrera tanto en Venezuela, actualmente reside en Israel, es también judío venezolano, actualmente residenciado, como dije, en Israel, ingeniero en computación, graduado en Boston University con un MBA del IESA y diplomados en gobernabilidad, políticas públicas y seguridad ciudadana. Es una estratega en la industria de la seguridad. Analiza las tendencias y explora las innovaciones israelíes para identificar oportunidades de mejora para América Latina. También desarrolla alianzas comerciales entre empresas israelíes y latinoamericanas. Como consultor de seguridad, participó en proyectos de seguridad ciudadana y corporativa para gobiernos locales, policías municipales, industrias y empresas de servicio. La investigación y el desarrollo de tecnologías disruptivas son el motor que ha hecho que hoy Israel sea potencia mundial en inteligencia artificial, en machine learning y en seguridad informática particularmente. Allí también se realizan diagnósticos sobre la realidad cibernética en el mundo. Es más, Israel ha asumido el papel de asesor para otras naciones, compartiendo sus conocimientos y desarrollando soluciones aplicables para casos específicos en los 5 continentes. Si hay un país en el mundo volcado hacia su seguridad, tanto física como cibernética, ese es Israel. Su situación geoestratégica y sus conflictos históricos han llevado a este pequeño estado de casi 9 millones de habitantes a anteponer la seguridad por delante de todo, incluso a veces sobre la privacidad. Si hay un país en el mundo volcado en su seguridad tanto física como cibernética, ese es Israel. Quisiera que Sami, como le decimos coloquialmente a sus amigos, que Samuel Yekutieli, con su dilatada experiencia en el ámbito de la innovación tecnológica israelí en materia de seguridad, nos informara de aquellas nuevas aplicaciones o equipos o estrategias que en su autorizada opinión de alguna manera resultarían útiles para cualquier ciudadano o grupos de ciudadanos del mundo ante los desafíos y retos que han sido expuestos anteriormente. Así entonces, de nuevo, bienvenido, Sami, y te dejo en el uso de la palabra. Bueno, Natán, muchas gracias por la introducción y por haberme invitado a compartir con este panel, que con cada uno de ustedes tengo mucha historia y me da mucha satisfacción encontrarme con cada uno de ustedes. Y una de las cosas que veo en común con los panelistas, contigo, con Javier y con Víctor, es que siempre hemos analizado las problemáticas y buscamos soluciones. Y en ese caso es donde yo me dedico mucho, pues, buscar soluciones ante las amenazas que nos rodean, y son muchas. Ustedes tres, Natán, Javier y Víctor, los tres, cada uno de sus perspectivas, hizo una lista muy larga de todas las amenazas. Y en mi caso, y más ahora que casi en los últimos 4 años estoy en Israel, lo que quiero compartir con ustedes es las soluciones, algunas de las soluciones. Israel es un supermercado de soluciones en temas de tecnología, en el contexto de que es un país extremadamente amenazado, pero hay todo un ecosistema de innovación que le permite ir superando estas adversidades. Entonces, dicho esto, ustedes han plasmado una cantidad de amenazas y yo en los próximos minutos quisiera tocar puntualmente 2 áreas de alto impacto, donde en cada una de esas áreas escogí una tecnología muy específica que me parece que pudiera ser interesante para nuestros países, para nuestra audiencia. Entonces, la primera en concreto, estamos ahorita en una pandemia muy de alto impacto. En ese contexto, afortunadamente, Israel ha hecho, en mi opinión, un trabajo
muy, muy bueno. La gran mayoría de su población ya está vacunada, fue pionera, bueno, tomó decisiones importantes. Y en ese contexto ya existía, previo a la pandemia, toda la industria dedicada a la tecnología de salud, que en inglés le dicen health tech. Ya existía previamente, pero obviamente con la pandemia se disparó de manera importante esta industria. Probablemente no muchos puedan ver todos los detalles de este gráfico. Esto es un mapa, mapa tecnológico, es muy grande, y al ponerlo pequeño no se detectan los detalles, pero el punto es que cada uno de estos recuadros es una empresa con una solución muy específica. ¿Ok? Y en esta tabla que a la izquierda están agrupadas las tecnologías. Están en protección y prevención, en aspectos sociales y mentales. Tomamos en cuenta que estos encierros de larga duración han generado muchas situaciones indeseadas, violencia familiar, violencia de género, el monitoreo remoto de atención domiciliaria y diagnósticos para toma de decisiones. Entonces aquí vemos un espectro muy amplio de soluciones. Quería comentarles nada más como referencia que esta industria se está moviendo alrededor de los billones de dólares anualmente. Pero entonces aquí tenemos un supermercado de soluciones, como lo dije anteriormente, pero quisiera concentrarme en un producto muy específico que tuvo alto impacto y que me parece que podría ser muy útil para nuestros países, pues, ¿no? Y esta tecnología le permite, basada en inteligencia artificial, permite monitorear la situación del paciente remotamente. En este caso concreto, vemos al médico que se encuentra en su lugar, en su hospital, en su consultorio, en su clínica, y el paciente que tiene estos 4 dispositivos. Cada uno de estos accesorios le permite, este para la lengua, este estetoscopio, cada uno le permite ir obteniendo información, la cual se transmite remotamente al médico. Entonces, con esta tecnología, lo que se logra es descongestionar, ayudar a descongestionar la avalancha de pacientes que llegan a los hospitales por toda la situación que estamos viviendo. Entonces, yo visualizo que herramientas como esta, que han tenido alto impacto en Israel, también pudieran ser utilizadas para solventar la grave problemática hospitalaria que viven nuestros países, que por cierto, generan también altos niveles de violencia. Yo visualizo aquí, digamos, compartido, digamos, la empresa privada introduce la tecnología, los hospitales, las clínicas, los consultorios médicos privados dan todo el apoyo del know-how y el gobierno impulsa esto, financia, incentiva al usar estos aparatos. Entonces aquí tienen una herramienta muy concreta para utilizarlo. Por cierto, a manera de información, con este equipo se han hecho más de 650,000 exámenes. Entonces estimen cuánta gente menos ha ido al hospital, se diagnostica de su casa y se reduce la presión. Un segundo caso que quisiera compartir con ustedes en los breves minutos que tenemos es todo el tema, y lo hablamos aquí un poquito, todo lo que está ocurriendo en el mundo cyber, ¿okay? Todas las ciberamenazas, hay una fuerte tendencia a ese tema, y igualmente esa industria también está altamente desarrollada en Israel. Aquí, por ejemplo, nuevamente pueden observar este mapa tecnológico, que aquí hay más de 800 empresas dedicadas al tema de cibernética. Cada una atiende un problema muy específico, muy puntual, y aquí abajo les puse las categorías. IoT es Internet of Things, es decir, todos estos pequeños dispositivos que están conectados a Internet. Identidad y fraude, detección y prevención, seguridad de dispositivos, en fin, aquí ven toda la gran variedad de categorías. Nuevamente, esta es otra industria que genera billones de dólares y ha posicionado a Israel como un líder mundial. Pero esto ha ocurrido porque hay todo un ecosistema de innovación donde está el gobierno incentivando,
está la industria militar, está el ejército, están las universidades, está en las startups, está el capital de riesgo, y todo esto permite generar estas soluciones. Entonces, en ese sentido, una solución que veo viable para nuestros países es que hay muchos ataques cibernéticos, muchísimos, y muchos nosotros hemos visto que estamos en este mundo y que hacemos seguimiento, la cantidad de ataques que hay, pero no hay los suficientes defensores. ¿Okay? O sea, el ritmo de ataque es superior al ritmo de defensa y de buscar una solución. Entonces, esta brecha que hay entre las amenazas y la seguridad, hay que reducirla de alguna manera. Y por eso que en este caso, lo que estoy sugiriendo es impulsar academias de cyber. ¿Okay? Esta academia de cyber lo que va a permitir es preparar personal a corto y mediano plazo, y esas academias van a generar profesionales de alto nivel, bien remunerados, e igualmente visualizo que esto puede ser una iniciativa viable en nuestros países, donde por un lado el sector privado impulsa la solución, las universidades ofrecen su plataforma para formar al personal, y el gobierno, el Estado, incentiva, financia para que esto sea viable y accesible. Entonces, aquí a su vez se genera calidad de empleo, por ende se generan muchas empresas de mucho valor agregado, y lo más importante, reducimos las amenazas que tenemos. Entonces, en este caso, las academias cyber, que es la solución específica entre muchísimas que hay, por la que me estoy focalizando para nuestra audiencia, es que estas academias, el alumno es expuesto a simulaciones de ataques, ¿okay? Donde el software genera mucho tráfico. Lo que hace ese tráfico es hace que colapse el website, que colapse los sistemas operativos de la empresa o de la institución o de la infraestructura crítica, y el joven tiene que de alguna manera resolver el ataque. También en la simulación se ve cómo la gerencia, porque cuando hay un ataque cyber, eso involucra a toda la gerencia, no es nada más únicamente al personal de tecnología, es a todo el mundo. El gerente general debe estar presente, los medios de comunicación, finanzas, toda la gerencia operativa de la empresa tienen que estar involucradas para enfrentar la ciberamenaza, y esto en estas academias hay la posibilidad de hacer estas simulaciones y prepararnos para estas amenazas. Entonces, Natán, esto era muy puntualmente, me hablaste de 10, 12 minutos, muy puntualmente, déjame liberar aquí, una pincelada de todas las cosas que hay, todo lo que hay para ofrecer. Estoy abierto a preguntas, a sugerencias. Muchas gracias, Sami. Lo que sí quería comentarte otra vez, tengo mucho más material, pero traté de ser breve, de valor agregado a nuestra audiencia, y si alguno quisiera más información, me escribe y le puedo mandar hacia infinito la cantidad de soluciones que hay. Bueno, de verdad, Sami, que yo sí fue una pincelada, pero fue con brocha gorda porque fue muy nutritiva, y aparte de tu capacidad de resumen y de las innovaciones que presenta, me han generado también algunos comentarios muy importantes, porque definitivamente estamos en una nueva etapa, no solamente de la geopolítica, no solamente de la economía, no solamente de la tecnología, estamos en una nueva etapa histórica, y el que no lo perciba o no lo entienda, pienso yo que no tiene claridad. Es decir, porque no se trata de ser ni alarmista, ni hacer bulla, sino ver simplemente la realidad. Entonces me llama mucho la atención de tu intervención, Samuel, el hecho de que pareciera, y cito el caso de Israel, con todo el respeto, hay muchos países que están a nivel o pudieran estar a nivel,
esa sería, digamos, como una pregunta, pero voy a hacer otras acotaciones. ¿No creen ustedes, y quizá va dirigido a ustedes en general, pero en materia como tú acabas de exponer, que uno habla siempre de que es intervención internacional, ayuda internacional, porque a veces la sociedad civil o la ciudadanía del país que está bajo peligro, que está bajo amenaza, que está sufriendo los embates de esta delincuencia nueva, más agresiva, más organizada, etcétera, ¿no crees que cuando existe un proyecto existencial, como con todo el respeto a todos los habitantes del planeta, como lo puede tener el pueblo judío y quizás otros pueblos, que existe un reto existencial donde hay un proyecto personal de cada uno en su vida privada, pero que ese proyecto de vida personal está de alguna manera imbricado con el proyecto nacional, ya sea de sobrevivir, de existir, de crecer, es un gran antídoto contra este crecimiento exponencial de la delincuencia que amenaza con la destrucción de los estados como tal. Es decir, en qué medida el fin o el proyecto, tanto de la sociedad civil, de las personas, del Estado, cuando hay una historia de por medio, cuando hay una razón para vivir y para seguir adelante, no deviene realmente en una especie de antídoto o de resiliencia para enfrentar estos retos. El otro elemento, cuando tú te referías a... celebro mucho la idea de las academias de cyber, o sea, me parece excelente, ¿no? Ya te voy a dar para que me respondas, pero ya finalmente en mi comentario, hoy en día a mí me ha llamado mucho la atención aplicaciones donde prácticamente yo monto una conversación gestual con el sonido de tu voz. Eres tú, soy yo. Es decir, donde me modifican lo que estoy diciendo, me modifican mis gestos, pero sigue siendo mi rostro. Esa es una aplicación muy peligrosa, porque imagínense ustedes la profesora o la tutora de un menor de edad que le roban su rostro, digamos, se lo toman cibernéticamente para decirle a la mamá, sí, bájeme al muchacho, aquí estoy, lo estoy esperando, o un secuestrador. Es decir, son aplicaciones que hay que tener muchísimo cuidado, donde ya prácticamente nos pueden robar la identidad, no a través de una cédula, sino a través de nuestra propia personalidad, de nuestro mismo cuerpo físico. Entonces, te dejaría con esa primera pregunta que te hice, Sami, en cuanto a si para enfrentar esta amenaza hay que tener a la vez un reto, como pueblo, como país, como persona. Sí, bueno, fíjate, Natán, primero mencionaste una amenaza de reemplazar el robo de identidad, ¿no? Entonces, cuando te mostré la lámina de las cibertecnologías, viste que dije que hay son muchas micro soluciones, porque son tantas las amenazas y digamos el emprendedor detecta una oportunidad, detecta una amenaza, busca la solución y después busca comercializarla. Entonces, todas estas amenazas son a su vez oportunidades para resolver, para buscar una solución. Fíjate, escuchándote hablar, lo que me vino a la mente es que cuando yo vivía anteriormente en Venezuela y escuchándolos a ustedes tres hablar, me sentía que como ciudadano estaba totalmente a la deriva, muy vulnerable. Cuando hicimos el libro de secuestro y demás, bueno, tú estás en una jungla y tienes que ver cómo tú resuelves. O sea, no tienes la autoridad que te apoye para superar esta crisis. Ahora con el cambio que me encuentro aquí, que me encuentro en Israel, es el otro extremo, pues, ¿no? Tienes un Estado que hace, bueno, todo lo imposible para garantizar la seguridad, garantizar el bienestar y la prosperidad de sus ciudadanos. Y en resumidas cuentas, yo lo veo que existe, y es una política de Estado, un ecosistema de innovación. ¿Okay? Y este ecosistema de innovación lo que hace potencia a sus ciudadanos. ¿Okay? Y eso te genera oportunidades. Y bueno, y cada persona que tú tienes produciendo una solución, una tecnología, bueno, se lo quitaste a la delincuencia. Me vino a la mente, haciendo el símil, cuando tú pones una barriada
una cancha de fútbol, una cancha de básquet, cada joven que viene a hacer deporte, bueno, se lo robaste a la delincuencia. Entonces, igualmente, haciendo el símil, si tú das prosperidad, das la posibilidad de desarrollarte, es eso, pues, ¿no? Es un círculo virtuoso de prosperidad. Lo que yo veo con mis 3 hijas, que la educación es muy personalizada. O sea, cada persona recibe exactamente lo que necesita para que, y se respete su individualidad. Entonces es una combinación de que eres individuo, pero eres parte de un sistema, y por eso hablo de un ecosistema que se potencia en sí. Y todo esto ha generado todas estas amenazas, que como ustedes saben muy bien, es un país muy amenazado por todos los vectores. Bueno, esas amenazas las convirtieron en oportunidades, y esas oportunidades las han convertido en industrias altamente rentables. Pero Natán, tú eres educador. ¿Qué tienen en común? Educación. Eso es la gran... Y eso es lo que necesita. Víctor hablaba del hogar. Tal cual. Formación en el hogar. No, no hay nuestras formaciones son muy elementales, ¿ok? Y con esta pandemia aún más todavía se complica todo esto. Entonces la tendencia es muy preocupante. Entonces, es eso, Natán, son políticas de Estado. Por eso que cuando mis 2 propuestas que hice, fíjate que combiné Estado, universidades y sector privado. Yo siempre visualizo esos modelos de ecosistema donde entre varios resolvemos la problemática en busca de solución, prosperidad. Hablaba de judaísmo, sí, predomina una cultura por la vida. Eso es algo fundamental. Todos los esfuerzos que se hacen por la vida. Ok, muchas gracias, Sammy. Tengo 2 preguntas, una para Víctor, otra para Javier. No sé, Javier, si estás todavía en línea. Javier, bueno, sí, voy con Víctor. Víctor, tú acumulas una experiencia. Javier, ya voy contigo entonces. Espérame ahí que ya voy contigo. Víctor, tú acumulas una experiencia muy importante en lo que pudiéramos llamar hoy la cultura del diálogo, porque hay que ver lo que es convencer a un secuestrador o por lo menos penetrar en la mente de un secuestrador para desarmarlo psicológicamente y poder salvar al rehén. Esto lo cito porque sin duda hay países donde ya toda una población es un rehén. Hay países donde las poblaciones ya son rehenes, es decir, de dictaduras, de regímenes de fuerza, donde predomina unos valores totalmente distintos a los que tradicionalmente acompañan al buen ciudadano. Sin embargo, es distinto el diálogo cuando se trata de, ¿cómo te digo?, entrevistar o convencer a un delincuente personal o a un grupo de delincuentes, que cuando se trata, y hemos visto cómo han fracasado todos los diálogos a nivel internacional, de, vamos a decir, convencer o tratar de encontrar salidas con determinados regímenes que imperan en el mundo. ¿Piensas tú, Víctor, para una respuesta breve y corta, ya que se nos está yendo el tiempo, que existen todavía esperanzas de que ese tipo de interacción, ya no al nivel particular, sino a un nivel mucho más global y colectivo, pudiera tener éxito en algún momento? Adelante, Víctor. No lo puedes activar, ya va. Tienes que activar, Sammy, ya va. Disculpa. Ya va, sí. Listo. Aquí está. Bueno, pero aquí los agarró el tecnicismo. Ahora sí. Sí. Después tengo una para Mira, Javier. yo he tratado... Disculpa, la última pregunta es para Javier y cerramos el evento. Sí. Adelante. A mí me llaman el profeta del desastre, y justamente el programa donde espero que estemos todos juntos el día jueves a las 9 de la noche, tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar y conversar un poco más sobre todo este tema. Realmente he tratado de hacerlo un poco menos dramático,
porque cuando a mí me hacen ese tipo de preguntas, te digo, no hay vía no hay diálogo. No existe el diálogo. Porque cuando con quien tú tratas de cambiar su actitud, se siente preponderante, no lo puedes hacer. Si se recuerdan de cuando aquel sargento de la Policía Metropolitana que mató a 3 muchachos, que dio origen inclusive a una película, yo le digo a los muchachos de homicidio que lo interroguen desnudo. Y no entendían al principio, pero ¿cómo que desnudo? Quítenle la ropa, quítenle el uniforme, quítale la imagen de ser superior para poder dialogar, porque si no, no lo puedes hacer. Mientras que esta gente se mantiene en el estatus gobierno, porque en esa oposición obviamente no está jugando un papel suficientemente fuerte, no va a haber posibilidad de diálogo. Por eso es que la gente ve con algunas personas dentro de Venezuela, ven con posibilidades lo que se llama la intervención internacional que permita que realmente se le quite el poder al régimen y puedan entonces actuar otras fuerzas competitivas. Mientras tanto, no va a ser posible. Ok, gracias, Víctor. Javier, para cerrar contigo, una pregunta. Gracias, Javier. La pregunta es, vamos a darte audio, creo que lo puedes tú. Ok, a ver, ok. ¿Se reactivó? Ah, ok, ahora sí está reactivado. Sí, aquí estoy. Tú has hecho, tú has logrado una especie de disección de radiografía muy completa del drama pues, que se vive en Venezuela. Sobre todo, porque es que vemos que es como una tormenta perfecta. Parece que hay una tormenta perfecta, donde hay megabandas, hay guerrilla, hay tráfico, hay pugnas y situaciones difíciles con otros países. Y resulta que el problema de la seguridad en Venezuela no solamente afecta al ciudadano venezolano, el problema de la seguridad en Venezuela, como quizás en otros países, también tiene de alguna manera efectos en otros países, en otras sociedades. Cuando uno habla, por ejemplo, visualiza de que en un país pueden haber organizaciones que están vinculadas al terrorismo internacional o que están vinculadas al terrorismo transfronterizo o que están de alguna manera creciendo. Mi pregunta es, la que se hace muchas personas, cuando se habla de intervención internacional, hay mucha gente que tiene una doble visión. Hay quienes hablan de una intervención internacional donde esa intervención se lleva a cabo a través de presiones económicas, de presiones diplomáticas, de sanciones, como ha sido hasta el momento. Y hay otro grupo de personas que sostienen que más bien la intervención tiene que ser de otras características, porque realmente llega un momento en que el conglomerado ciudadano, el conglomerado que aún queda en cualquier país, se siente indefenso, no puede, o sea, no tiene con qué. Entonces, ¿cuál es tu reflexión ya final y breve al respecto, Javier? ¿Esa intervención de qué tipo debe ser? Bueno, ya la intervención se ha venido dándose de múltiples maneras. Debemos recordar que con, digamos, la caída del muro de Berlín y toda la reconfiguración geopolítica que vino posteriormente, muchas teorías sobre el tema de la soberanía nacional han venido siendo reevaluadas. En este momento no se puede tener en la primera mitad del siglo pasado las nuevas amenazas como el deterioro ecológico, los grupos terroristas, el tráfico transnacional de drogas, la delincuencia organizada transnacional. Todo eso obliga a los estados de alguna manera a hacer cesiones de soberanía. Y ese es el espíritu que permea dentro de las convenciones internacionales que van desde la Convención de Ottawa contra la proliferación de minas hasta la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Todo eso se refiere a formas de intervención.
Quizá la gente no lo percibe así porque tiene una imagen de intervención, como por ejemplo la Operación Causa Justa en Panamá 1989. Eso no es necesariamente así. Hay quienes pedirían una intervención de este tipo en Venezuela. Yo no estoy muy claro en cuanto a que sea factible ni siquiera, pero tampoco en cuanto a que dé soluciones de sustentabilidad para el futuro político del país. Eso tiene que ser evaluado de acuerdo con las circunstancias que se van presentando. Estamos en un escenario venezolano que es altamente fluido. Muchas personas, por el tema de la desmovilización, por este tema del confinamiento obligado, pero también por la dificultad de acceder a la información, a veces no llega a percibir con claridad las cosas que están sucediendo en Venezuela. Incluso los periodistas que estamos aquí a veces padecemos grandes dificultades para el levantamiento de la información. Pero en todo caso, es quizá una buena noticia el hecho de que en Venezuela se están produciendo cambios. Quizá no serían los cambios generales que muchos quisieran, especialmente muchas personas que observan el problema venezolano desde el exterior, pero en lo interno sí se están dando algunas señales interesantes. Yo no me atrevo ni siquiera a valorarlas como positivas o negativas. Esas son reacciones ante la presión internacional, que es una forma de intervención, y no se puede descartar, digamos, que en el futuro inmediato, esta situación continúe presentándose. Eso por una parte, Natán, y quiero muy brevemente, porque hacías una referencia al final de mi primera intervención sobre el tema de la FARC y la segunda Marquetalia. Estos son asuntos que son difíciles de comprender y que obedecen a las nuevas realidades que se están presentando en el país. Lo que ocurre en una breve exposición es, por una parte, que hubo un grupo de alzados en armas que pertenecía a la antigua FARC, que nunca se plegó a los acuerdos de paz de La Habana de 2016. Y cosa curiosa, esos frentes estaban ubicados en los lugares donde los plantíos de coca eran más extensos, el área de Putumayo, pero también el área del norte de Santander, y desde luego el paso que está entre Amazonas hacia Colombia. Entonces eso, obviamente allí no había un interés por generar una paz política, un cambio político en Colombia, sino lo que había era el interés de permanecer como actores fundamentales dentro de mercados ilegales que son muy importantes y que tienen en esos pasos, digamos, sus cuellos de botella. El que domina esos pasos domina el mercado ilegal. Son las drogas y las armas, digamos, en lo que respecta al momento en que se tomó esa decisión. Y ahora se añade un nuevo mercado ilegal, que es el del paso de personas, que son los emigrantes que van para allá, pero también los que vuelven de comprar las mercancías y que tienen que pagar un peaje. Entonces, esto es lo que está de trasfondo con lo que se llama ahora las disidencias de las disidencias. No obedecen la línea de Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes son acogidos por el gobierno venezolano. Eso es público y notorio desde que Maduro hizo una invitación pública a estos dos exponentes de la primera disidencia de la FARC para que se quedaran en el país. Entonces tenemos esa disidencia, que además ahora conforma un comando que se ha llamado Comando Bolivariano de Protección Fronteriza, que intenta, digamos, erigirse en un protector de los intereses de Maduro en la frontera, y tenemos a la otra disidencia, que es la comandada por Farley González, por alias Nando, que fue el que estaba allí en el campamento atacado este fin de semana. Allí es que está actuando la Fuerza Armada. Está actuando como una especie de proxy de los intereses de Iván Márquez y de Jesús Santrich. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vemos cómo, así como los virus mutan, también las organizaciones guerrilleras mutan. Entonces, quiero darle las gracias a Ami Yacutieli, a Javier Ignacio Mallorca, a Víctor Ambran, a todos los que han participado. De verdad que ha sido un encuentro muy provechoso, muy ilustrativo. No descarto que nos veamos en un futuro próximo abordando algún tipo de temática adicional al respecto. Le doy muy agradecido igualmente a los que se conectaron, a los participantes. Y ya, este es, como les dije, un evento de encuentros, que es un portal que en principio no está vinculado al tema propiamente de la seguridad, sino al tema de la mediación, y tampoco hay ninguna institución
que está patrocinando, sino es una iniciativa independiente. Sí quiero aprovechar el momento ya para ir cerrando, de invitarlos para el próximo martes 13 de abril a través del portal State and Home and Learn y de la Fraternidad Hebrea B'nai B'rith, cuya logia Carlos Elenco yo me honro en presidir, para invitarlos a un tema muy interesante el martes 13 de abril a las 7 de la noche, hora Panamá, que es la libertad de información versus el derecho a la privacidad. Entonces, creo que ahí juega también, es un papel muy interesante para ti, Javier, o sea, ya sea como participante, como panelista, quedo abierto. Ya está programado el evento, pero esa va a ser otra línea temática que vamos a seguir. Es decir, la libertad de información versus el derecho a la privacidad. Entonces, les doy de nuevo gracias a todos y nos vemos en un próximo evento. Buenas tardes, buenas noches y Sami, pendiente del resultado de las elecciones en Israel. Saludos pues. Gracias, chao, chao.